Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a profundizar juntos el significado del noveno mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 28 dijo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el noveno mandamiento de no codiciar la mujer del prójimo prohíbe con este mandamiento la concupiscencia. Muchos no entienden esta palabra porque es una palabra en latín. Viene del verbo en latín concupisco, que significa desear o tener una inclinación hacia las cosas mundanas. Y cuando hablamos de la concupiscencia, son los sentimientos que uno tiene, deseos que uno tiene hacia otra persona, pero deseos malos o un poco malvados, concernientes el deseo sexual. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la concupiscencia es una inclinación a hacer el mal. Por el sacramento del bautismo se borró el pecado original, pero se quedó en nosotros la concupiscencia, que es la inclinación a hacer el mal. Por eso tenemos que controlar nuestros deseos carnales, nuestros deseos sexuales, para no caer en los pecados sexuales. Por eso hay siempre una batalla entre la carne y el espíritu. Por eso quiero que lean, por favor, el capítulo 7 de la carta de San Pablo a los romanos, Romanos 7, donde San Pablo explica cómo vivimos nuestra vida cotidiana. Y él dice, hay una batalla dentro de nosotros, hay una división, porque a veces el Espíritu quiere guiarnos en una dirección y la inclinación al mal quiere dirigirnos en otra dirección. Entonces hay dos direcciones, no hay solamente una dirección. Por eso caímos en las tentaciones y cometimos el pecado carnal de la concupiscencia. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la concupiscencia nos inclina para cometer el pecado. ¿Qué viene? ¿De dónde todo este desorden? ¿De dónde proviene? Proviene del primer pecado, del pecado original que hemos heredado de Adán y Eva. Y quiero que lean también Génesis capítulo 3, porque de esta desobediencia que tuvieron Adán y Eva en contra de Dios, provienen todas estas malas inclinaciones. Pero eso tenemos que combatir los sentimientos nefastos y dañinos a nuestra persona, a nuestra santificación, a nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Por eso tenemos que trabajar duro sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque necesitamos cohesión y armonía entre los sentimientos y el intelecto.
entre la inteligencia y las emociones y pasiones que todos tenemos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la persona humana es un compuesto de la carne y del espíritu. Por eso tenemos siempre batallas, conflictos. ¿Qué quiere la carne? ¿Qué quiere el espíritu? ¿Quién controla mi carne? ¿Quién controla mi espíritu? Muchas personas dejan que la carne controle el espíritu. Nosotros queremos que el espíritu controle y domine la carne. Y así uno puede tener autodominio. Como dice San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5. Lean Gálatas, capítulo 5, sobre todo el versículo 22. Entonces, ¿qué queremos nosotros como cristianos? Tener más cohesión y armonía y hacer la voluntad del Señor. Por eso el Señor nos ha dado los mandamientos. Es una regla, es un camino duro a veces, pero un camino que nos da disciplina para escuchar más a Dios y no caer en los pecados de la carne. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón. Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 19, él describe el origen de todos los malos. Dice, del corazón humano salen todas las malas intenciones, como cometer, por ejemplo, crímenes, como cometer adulterio y los demás pecados. ¿De dónde salen esas intenciones? Del corazón indisciplinado, mal formado del hombre o de la mujer. Por eso el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. ¿Cómo uno puede ver a Dios, que es santidad, pura santidad, si su corazón está mal, en corrupción? Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que trabajar mucho en nuestro cuerpo, en nuestra carne, para que el espíritu esté siempre presente y más fuerte que el cuerpo. ¿Por qué? Porque en ese sentido podemos más resaltar la importancia de la caridad, de la castidad, integrar bien nuestra sexualidad dentro de nuestra personalidad y amor a la verdad y a la fe ortodoxa que la Iglesia nos enseña. Por eso, la pureza del corazón, queridos hermanos y hermanas, mediante todo lo que hacemos, todos los caminos que nos llevan a la pureza del corazón, es el fin de cada hombre. Por eso necesitamos trabajar en ellos para encontrar la voluntad de Dios. Y claramente, la voluntad de Dios es ser santos como Él es santo. Por eso necesitamos trabajar mucho para no codiciar la mujer de nuestro prójimo. Necesitamos pureza en la visión. En la visión, cómo miramos a la gente. Miramos con respeto y miramos solamente para desear las personas sexualmente. Por eso necesitamos trabajar mucho en nuestra visión. ¿Cómo? La mirada. La mirada es muy importante. La mirada puede ser exterior o interior. Tenemos que disciplinar todos nuestros sentimientos. Recuerden, y hemos explicado y hablado mucho el sentido, el significado del corazón en la Biblia, en nuestra fe cristiana. El corazón es la sede de la personalidad moral, donde se toman las decisiones. Pueden ser malas si escuchamos y seguimos al espíritu malvado y maligno, o pueden ser buenas decisiones con buenas intenciones si nosotros escuchamos y obedecemos al Espíritu Santo. Por eso es muy importante
importante de guardar el corazón, de trabajar en la pureza en la visión y en la pureza de la mirada exterior e interior para tener siempre más autodominio. La pureza, queridos hermanos y hermanas, requiere el pudor. Este es parte integrante de la virtud de la templanza. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. El pudor preserva la intimidad de la persona. El pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Invita a la paciencia, a la moderación en la relación entre dos personas que quieren estar juntos. Puede ser una relación amorosa, pero atención, a nunca caer en el pecado de la carne. Por eso el pudor ayuda mucho a proteger la otra persona. Por eso, queridos hermanos y hermanas, existe, como dice el catecismo, y quiero que lo lean bien, 25-23, el párrafo 25-23, existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios de cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda exagerada y de la presión de las ideologías dominantes detrás de toda moda exagerada. Por eso, queridos hermanos y hermanas, las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Sin embargo, en todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia a cada persona. La pureza cristiana exige una purificación del clima social donde vivimos, de la cultura, y obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa de respeto y de la discreción. La pureza del corazón libera del erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo e imágenes indecorosas. Lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana. Para llegar a su madurez, esta necesita dejarse educar previamente por la ley moral. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el mensaje de Cristo, la buena nueva, nos ayuda al autodominio, a la discreción, a respetar los demás, a mirarlos con mirada pura y limpia, y así crecer con los demás con respeto, con amor, y evitar siempre de codiciar la mujer de nuestro prójimo. Y así, viviendo en pureza, pudor, podemos crecer como personas maduras que saben tomar buenas decisiones para vivir según la voluntad de Dios en santidad de vida. Amén.